Todo el Salmo 119 parece como, pareciera, ¿no? Pareciera como si fuera así una onda, ¿cómo llaman? Alterna, ¿no? Corriente alterna. La corriente alterna es así, ¿no? Así es la corriente alterna. Tiene ondas hacia arriba, llega a cero, ondas negativas, llega a cero, ondas positivas, llega a cero. Cuando leemos el Salmo 119 así completo, mirándolo global, completo, ¿qué alcanzamos a percibir? Nos queda como ese sabor, como si fueran esas ondas. Él está dando gracias del trabajo que Dios hace, pero a la vez Él está clamando. Clama, así se puede decir, clama, clama, pide, sálvame, socórreme, líbrame de mis enemigos y luego alabaré a Dios así, porque me ha defendido de mis enemigos. Y luego otra vez, líbrame de mis perseguidores. Y luego otra vez, gracias a ti Dios, porque solamente en ti he confiado y tú me has librado. Así. Entonces todo es así como un, no sé si se dieron cuenta, no sé si percibieron ese sabor, así como pareciera lo que está escrito en el Nuevo Testamento. ¿Qué está escrito para el justo? En el Nuevo Testamento está escrito que en este mundo vamos a tener aflicción. Y no hay nada más maravilloso que tener aflicción predicando el Evangelio. Que tú estés predicando el Evangelio y seas perseguido. Aquí nombra los príncipes, no sé si es en el 129, vamos a mirar. Salmos, el versículo 129, Salmo 119, el versículo 129, ¿qué dice? Dice, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. No, no es ese. Pero bueno, sí, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Entonces es otro, juicio y justicia. No me abandones a mis opresores. Hay uno que leímos ahora que habla de los... El 161. El 161, miren lo que dice. Este salmo habla así de los príncipes. No sé si sepan qué es eso. Ahorita vamos a explicar qué es eso que aparece acá. Dice, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Solamente leyendo este versículo, ¿qué es lo que está exponiendo? ¿Qué significa príncipe? No sé si se acuerdan cuando el apóstol Pablo dijo algo en contra de un príncipe, así. Y entonces alguien le dijo, ¿te atreves a hablar así? ¿De quién? Del sumo sacerdote. Él no sabía. El apóstol Pablo no sabía de quién estaba diciendo lo que estaba diciendo. Estaba por defenderse, él no se dio cuenta, pero estaba yendo en contra de un príncipe. Así, algunas personas pensaban, pero era un fariseo, que lo trate mal. No, no, no es así, no es así. El apóstol Pablo, ¿qué nos dijo? Estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Qué dijo él? El apóstol Pablo, ¿qué tenía más grande en su corazón? Había algo que en el corazón del apóstol Pablo era más grande. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Él antes se sabía la palabra, ¿no? Se la sabía de memoria, pero ¿para qué le servía? Para ser perseguidor de la iglesia. Pero ahora, él teniendo el Espíritu, él cómo llama a este sacerdote, a este sumo sacerdote. Yo no sabía que era un príncipe, porque en la palabra dice, no podemos maldecir a un príncipe. ¿No? Así no vaya, no se le ocurra así maldecir a un príncipe. El apóstol Pablo tenía algo en su corazón, la palabra. Mire qué dice aquí de los príncipes. Dice, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Príncipes me han perseguido sin causa. En la época que se escribió este Salmo 119, ¿cuándo fue? Fue 1000 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hubo una corrupción 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo. En esa época ya los sumos sacerdotes eran puestos por Roma. Ya era totalmente corrupto. Pero cuando el rey David escribió esto, los príncipes eran puestos por Dios. ¿Qué escribió el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2? Dice, sométase toda persona a las autoridades, porque toda autoridad que ha sido puesta de parte de Dios. Así que el que se resiste a la autoridad, a Dios resiste.
sobre resistencia. Aquí, bueno, hablando de los príncipes, ¿no? Pero curiosamente, si está diciendo, pareciera como una contradicción, pero no es contradicción. Des en cuenta lo que dice este versículo en relación al himno que cantamos hoy. No es coincidencia. Nada es coincidencia. Dios todo lo permite por algo. Miren lo que dice este versículo 161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Uno podría decir, ¿es posible que un justo persiga a otro justo? ¿Es posible que un justo que anuncia el Evangelio, porque es justo, un justo que anuncia el Evangelio se vaya en contra de otro justo que está anunciando el Evangelio? ¿Es posible que un justo, otro siervo de Dios, es un justo, es otro siervo de Dios, otra persona que Dios también miró con misericordia para darle la salvación? ¿Es posible que se vaya en contra de la obra del Evangelio? Suena como a locura, ¿no? Pero eso es lo que está diciendo este versículo. Piensen atentamente en lo que dice. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. ¿Cuándo puede suceder eso? Hay dos ocasiones, pero vamos a hablar solo de una. La otra no la puedo nombrar. ¿En qué ocasión puede suceder eso? Hace poco, el pastor Ricardo Rodríguez, el miércoles, él compartió: ¿quién de nosotros así ya no puede ser engañado por Satanás? Y él explicó: a nosotros, los justos, es a quien más puede engañar Satanás. ¿A quién quiere engañar más? A nosotros los justos, porque nosotros ahora somos portadores de vida. Satanás, ¿qué es lo que ha querido hacer en toda la historia? ¿Qué pasó con Herodes? No quería destruir la obra a través de la cual nuestro Señor Jesucristo iba llegando a este mundo a consumar la obra que había sido escrita en Génesis capítulo 3. Satanás quería destruir a nuestro Señor Jesucristo, siempre lo quiso destruir. Todo lo que sucedió en la historia que está registrado en el Antiguo Testamento, vez tras vez era para destruir. Lo que hizo Faraón en Egipto con el pueblo de Israel, cuando dijo: seamos sabios, que no se multipliquen. ¿Cuál es la sabiduría del mundo? ¿Que no se multipliquen? ¿Acaso Dios no dijo: fructificad y multiplicaos? Sí, pareciera que estuviera hablando únicamente en sentido físico. Está hablando también en sentido espiritual. Ahora, cuando sabemos que Dios nos dio la orden, ¿qué orden nos dio nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos? Id y predicad este evangelio a toda criatura. Así dijo, ¿no? Id y predicad este evangelio a toda criatura. ¿Qué dijo Martín Lutero? Por el himno que cantamos hoy, por el salmo que leímos hoy, por lo que se unió, sin que nosotros lo hubiéramos propuesto. ¿Qué dijo Martín Lutero? Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Hay una orden que tenemos de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es esa orden? Anuncia el evangelio. Nuestro pastor principal, él ya tiene más de 80, ya superó los 80 años. Todo el cabello de él es blanco. Hace ya más de 10 años su cabello ya es blanco. Pero nuestro pastor principal nos transmitió algo. Él dijo: si tienen persecución, si tienen hambre, si tienen enfermedad, si tienen situación económica, si tienen cualquier problema, Él nos dio la solución. Está escrita en Mateo 6:33. ¿Qué es lo que dice? Que busquemos el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Id por todo el mundo y predicad este evangelio. Esta obra que se está haciendo no es de hombres. En Hechos capítulo 5, versículo 38, vamos a leer el 38, 39, 40. Vamos a leer esos versículos ya para terminar. Sí. Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5, Hechos capítulo 5, versículo 38. En el versículo 34, ¿quién habla? Habla Gamaliel. Gamaliel era un fariseo. Uno podría pensar: pero eso lo dijo un fariseo. Así hay personas que dicen también del ciego. Cuando les decimos, en la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Pero eso no lo dijo Jesús. Eso lo dijo hay otro fariseo más. Así. Vamos a mirar qué dice este versículo 38.
Hechos capítulo 5, versículo 38. Dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. ¿Cuándo, en qué otra parte de la Biblia habíamos visto eso de apartaos de estos hombres? Cuando la tribu de Coré iba a ser devorada. ¿Qué dijo Moisés? Apartaos de estos hombres. Así dice, ¿no? ¿Por qué? Ellos estaban anunciando, ellos estaban conforme a la voluntad de Dios. Ellos estaban haciendo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, ellos estaban en contra de Dios. Así, ellos habían murmurado contra los príncipes, no. Aquí nombra, leímos hoy el Salmo 119, 161, aún príncipes así nos persiguen, aún príncipes nos calumnian, así. Pero desde que tú estés haciendo la obra que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debe estar grande en tu corazón? ¿Qué es lo que debe estar grande en tu corazón? La palabra de Dios. En el corazón de Martín Lutero, ¿qué fue lo que hizo que él llegara hasta la hoguera? ¿Qué es lo que había en el corazón de Martín Lutero? Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Él en ese momento consideraba la suma autoridad como al Papa. Sí, pero aún así, ¿qué dijo él? Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que había en el corazón de Martín Lutero más grande? Por encima del respeto que él tenía, así por encima de muchas cosas, había algo más grande. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Mire lo que dice este versículo. Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Aquí no lo dice en el sentido que está en Éxodo. No, aquí no dice así. Mire aquí cómo lo dice, en Números. Aquí no lo dice como lo dijo Moisés. Aquí mire de qué manera lo dice. Dice, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Así dice, ¿no? Si este consejo o esta obra, la obra del Evangelio es de los hombres, la obra del Evangelio de quién es? Es de Dios. Puede ser detenida, puede ser destruida. Miremos qué dice más adelante el versículo 39. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Qué dijo David de Saúl todo el tiempo? ¿Qué dijo David de Saúl? El ungido de Jehová. ¿Qué es lo que estaba haciendo Saúl con David? Lo estaba persiguiendo para destruirlo. Es un príncipe. El Salmo 161, el mejor ejemplo que podemos ver en la Biblia de lo que dice es el Salmo 119. Salmo 119, versículo 161. ¿Cuál es el mejor ejemplo que podemos ver? Lo que pasó entre Saúl y David. Saúl era ungido de Jehová. Saúl era ungido de Jehová. David no, lo miró de otra manera. David reconocía todo el tiempo, es un siervo. Él es el siervo de Dios. Él es el siervo de Dios. Así. Pero ¿qué quería hacer? ¿Qué quería hacer este príncipe? Quería destruir a David. Lo que les conté que dijo hace poco el pastor. Así. Satanás, ¿a quién quiere usar más ampliamente? A los justos. Increíble. Aún a los justos para destruir la obra del Evangelio. Aún puede colocar Satanás envidia, puede colocar celos amargos, puede colocar cosas que nosotros no detectamos. En el Salmo 119, un versículo está hablando de la astucia. Bíblicamente, ¿quién es el astuto? Satanás. Satanás es el astuto, bíblicamente. Pero aún eso puede hacer Satanás, aún entre nosotros. ¿Cuál es la única tarea que tenemos? Lo que dice Mateo 6:33. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido. No te preocupes por esos altibajos. Van a venir esos altibajos. Si tú elegiste el camino de anunciar el Evangelio, si tu corazón, Dios puso ese corazón así como en Jeremías de anunciar el Evangelio, prepárate. Porque inevitablemente van a venir esos altibajos. Vas a ver la persecución, vas a ver así el querer destruir de Satanás la obra de Dios, pero también vas a poder ver el gozo del trabajo de Dios. Aquí que dijo Gamaliel en el versículo 39, dijo, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No la vas a poder destruir. Si es de Dios la obra, no la vas a poder destruir. La obra del Evangelio es de Dios, no la vas a poder destruir.
porque es de Dios. Y miremos más adelante, dice el versículo 40. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué es lo que dice que estaban haciendo? No querían que hablasen en nombre de Jesús. Póngale el nombre que quiera, métanlos a la cárcel, azótelos, póngalos a hacer esto, póngalos a hacer aquello. ¿Y cómo llama? A los apóstoles. Ya no está hablando de discípulos, está hablando los que ya tienen el Espíritu de Dios, a los apóstoles. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás? A través de todo lo que no anuncie el Evangelio o lo que se quiera oponer, porque ya vimos que aún príncipes se van a poder querer oponer a que el Evangelio sea anunciado. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Así dice, que no anunciasen, que no hablasen en el nombre de Jesús. ¿Qué es hablar en el nombre de Jesús? Salvador de los pecados. Eso es hablar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es decir la palabra en el nombre de Jesús. No, no es eso. Jesús, ¿de qué vino? ¿A qué vino a liberarnos? Del pecado. Jesús vino a hacernos libres del pecado. Miremos ahora cómo lo recibieron los apóstoles. Dice, versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Bueno, ya para terminar, ¿qué es eso del nombre, el nombre, el nombre? ¿Y por qué les estaban prohibiendo que hablasen del nombre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y por qué ellos salieron gozosos de haber sido por dignos, de haber sido así ultrajados, vituperados, azotados? Porque los azotaron, ¿sí? Los inquirieron con azotes, ¿sí? ¿Para qué? Para que no siguiesen anunciando el Evangelio. Ellos se sintieron dignos, gozosos de haber sido azotados por el Evangelio. Si te persiguen, si quieren que tú no anuncies el Evangelio, no sé si es tu familia, la persona más grande que haya en tu corazón, hay algo que debe estar por encima, la palabra de Dios. Aprende esto de lo que sucedió históricamente con Martín Lutero. Sí, él tenía respeto, él tenía sus autoridades encima, pero hay algo que debe estar por encima de todo, que es la palabra de Dios. Y por eso hoy vimos la palabra, en tus mandamientos me deleito, he guardado tus mandamientos. ¿Cuántas veces no vimos repetir esto en el Salmo 119? Así veíamos, ¿no? ¿Cuántas veces no lo vimos? No calles el Evangelio, no te detengas de anunciar el Evangelio. Si tú estás viviendo para la carne, eso sí, ahí sí, escucha atentamente. Obviamente, por el Espíritu te va a permitir que tu corazón sea quebrantado. Si estás anunciando el Evangelio, ¿quién es el que está contigo? Jesús está contigo. No pares de anunciar el Evangelio, no detengas la obra porque la obra no es tuya. La obra es de Dios y nadie la va a poder destruir. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por permitirnos así hoy considerar el Salmo 119, 176 versículos, muy hermoso. Ahí vemos el camino del justo. Tu palabra es a nuestros pies lámpara, lumbrera a nuestro camino. El camino de nosotros ya no es nuestro. El camino de nosotros es únicamente anunciar el Evangelio. ¿Se van a querer oponer? Sí, se van a querer oponer a aquel Evangelio. ¿Van a querer destruir la obra? Sí, la van a querer destruir. Van a querer que, no sé, que tú hagas otra cosa, que tu familia te va a querer empujar así. Pero Padre, permite, Señor, que ni nuestros familiares, ni nuestros vecinos, ni nuestros amigos, ni nuestros mismos hermanos, permite que nada, absolutamente nada, se interponga a la obra de anunciar el Evangelio. Antes, Padre, permite que puedan ver que tú estás con nosotros. El fruto, tu palabra dice, ¿de qué manera se puede medir a una persona? Por el fruto. Si de 120, 5 no se han conectado con la iglesia, Padre, existen los otros 115. Satanás va a querer hacer que hermanos miren los 5 que no se han conectado. Pero ¿por qué Satanás no deja ver los 115 que se han conectado? Ten misericordia, Padre, de este que se encuentra aquí hablando. No soy yo. Permite, Señor, oh Dios, que sea tu palabra a través de mi boca. No sea yo tratando de hablar. Todo lo que sale del hombre contamina.
lo que sale de nosotros inevitablemente contamina. Permite que nuestra boca sea abierta únicamente para anunciar el Evangelio. Y Padre, Señor, guárdanos todos los días, guárdanos para seguir haciendo la obra para la cual nos diste la salvación. Hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por este salmo. Gracias a Dios por este himno. Gracias a Dios por ver la obra de Dios, cómo Dios permite todo. Todo cuanto sucede, Dios lo permite. Todo. Todas las cosas que dice la Biblia que son para bien. Todo lo que sucede en el justo es para bien. Cuando dice los que aman, a los que aman al Señor, el justo, todo lo que permite Dios es para bien. Absolutamente todo.